Amores imposibles, las tragedias románticas del Olimpo. Esta noche vamos a explorar el amor en la mitología griega, pero no el amor triunfante y feliz. Vamos a hablar de amores imposibles, de pasiones que desafían la muerte misma, de relaciones que terminan en tragedia. Porque en la mitología griega, el amor verdadero raramente tiene final feliz. Comencemos con la historia más famosa de amor y pérdida: Orfeo y Eurídice. Orfeo era el músico más grande que jamás vivió. Era hijo de la musa Calíope, y algunos dicen que de Apolo mismo. Cuando tocaba su lira, los árboles se inclinaban para escucharlo. Los ríos detenían su flujo. Los animales salvajes se acercaban mansos. Incluso las piedras lloraban. Su música tenía el poder literal sobre el mundo natural. Orfeo se enamoró de Eurídice, una ninfa de belleza extraordinaria. Se casaron y por un tiempo fueron completamente felices. Pero su felicidad duró solo unos días. Durante una celebración de su boda, Eurídice caminaba por un prado cuando pisó una serpiente venenosa. La serpiente la mordió. El veneno actuó rápidamente. Eurídice murió en los brazos de Orfeo. Orfeo quedó destrozado. Durante días no comió, no durmió, no habló. Solo tocaba su lira y cada nota era dolor puro. Sus canciones de dolor eran tan hermosas y tan tristes que incluso los dioses del Olimpo lloraban al escucharlas. Finalmente, Orfeo tomó una decisión que ningún mortal debería tomar. Descendería al inframundo y traería de vuelta a Eurídice. El descenso al reino de los muertos normalmente es un viaje de ida. Pero Orfeo tenía su música. Llegó a las orillas del río Estigia. Caronte, el barquero, se negó a llevarlo porque aún estaba vivo. Orfeo tocó su lira. La música era tan hermosa que Caronte lloró por primera vez en eones. Lo llevó a través del río sin cobrar. Cerbero, el perro de 3 cabezas, normalmente destrozaría a cualquier intruso vivo, pero cuando Orfeo tocó, las 3 cabezas se recostaron y el monstruo se durmió como un cachorro. Orfeo caminó por las tierras de los muertos. En el Tártaro los castigos cesaron. Sísifo se sentó en su roca. Tántalo olvidó su hambre. Las erinias detuvieron su tortura de los condenados. Todos escuchaban la música de Orfeo. Finalmente llegó al palacio de Hades y Perséfone. Los gobernantes del inframundo se sentaban en sus tronos de ébano. Hades tenía una expresión severa. Perséfone mantenía su rostro frío e impasible. Habían visto incontables almas suplicar. Nada los movía. Orfeo tocó su lira y cantó. Cantó sobre Eurídice, sobre su amor, sobre su pérdida. Cantó sobre la injusticia de que una vida tan joven fuera cortada tan pronto. Cantó sobre cómo el sol había perdido su brillo, cómo las flores habían perdido su aroma, cómo el mundo mismo parecía gris sin ella. Su música era dolor convertido en sonido. Por primera vez en la historia del inframundo, lágrimas cayeron por las mejillas de Perséfone. Hades, el señor inflexible de los muertos, sintió algo moverse en su pecho de piedra. Cuando Orfeo terminó de tocar, hubo
silencio absoluto. Luego Hades habló. Puedes llevar de vuelta a Eurídice, pero hay una condición. Ella caminará detrás de ti. No debes mirar atrás hasta que ambos hayan salido completamente del inframundo y estén bajo la luz del sol. Si miras atrás, aunque sea una vez, ella regresará aquí para siempre. Orfeo aceptó. Eurídice fue traída ante él. Se veía pálida, traslúcida, pero era ella. Comenzaron el largo ascenso de regreso al mundo de los vivos. Orfeo podía escuchar sus pasos detrás de él. Podía escuchar su respiración ligera, pero no podía verla. El camino fue largo. Orfeo caminaba con determinación, siempre mirando adelante, pero en su mente crecían dudas. ¿Realmente estaba Eurídice detrás de él? ¿O Hades lo había engañado? ¿Y si no había nadie siguiéndolo? ¿Y si estaba caminando solo? Caminaron durante lo que parecieron días. Finalmente Orfeo vio luz adelante. La entrada al mundo de los vivos. Unos pasos más y estarían a salvo. Su corazón se llenó de alegría. Casi había funcionado. Casi la había rescatado. Y en ese momento de euforia, con la luz del sol brillando en su rostro, Orfeo cometió el error fatal. Se volteó para compartir su alegría con Eurídice. Sus ojos se encontraron. Ella sonrió, alcanzando su mano, pero todavía estaba un paso detrás, todavía en las sombras, no completamente fuera del inframundo. Inmediatamente comenzó a desvanecerse. Orfeo intentó agarrarla, pero sus manos atravesaron el aire. Eurídice fue arrastrada de regreso, cada vez más débil, cada vez más translúcida. Sus labios formaron las palabras adiós, pero no salió sonido. Y desapareció, de vuelta al reino de las sombras. Orfeo gritó, intentó correr de regreso al inframundo, pero esta vez Caronte se negó a llevarlo. Los dioses habían dado una oportunidad. No habría segunda. Orfeo había fallado, no por falta de amor, sino por exceso de él. Su amor era tan grande que no pudo soportar ni un momento más sin ver su rostro. Orfeo regresó al mundo, pero nunca se recuperó. Vagó por años, tocando canciones de dolor. Algunas versiones dicen que juró nunca amar a otra mujer. Eventualmente, fue despedazado por las Ménades, las seguidoras enloquecidas de Dionisio. Su cabeza, aún cantando, flotó río abajo, incluso en la muerte. Su música continúa. Es una historia devastadora sobre el precio del amor. Orfeo tenía el talento para conmover a los dioses mismos, pero no pudo vencer su propia naturaleza humana. Un momento de debilidad, un instante de duda y perdió todo. La historia nos enseña que el amor verdadero requiere confianza absoluta, incluso cuando cada instinto grita lo contrario. Ahora, hablemos de otra historia de amor imposible, Príamo y Tisbe. Esta es menos conocida, pero igualmente trágica. Y de hecho inspiró a Shakespeare para Romeo y Julieta. Príamo y Tisbe vivían en Babilonia, en casas contiguas. Crecieron juntos, jugando en las calles cuando eran niños. A medida que crecieron, se enamoraron profundamente, pero sus familias estaban enemistadas.
les prohibieron verse, hablar o tener cualquier contacto. Las dos casas compartían una pared medianera. Los jóvenes amantes descubrieron que había una pequeña grieta en esa pared. A través de ella podían susurrarse, compartir sus sentimientos, mantener vivo su amor aunque fuera de la manera más tenue posible. Durante meses la grieta fue su único contacto. Finalmente, no pudieron soportarlo más. Planearon escapar juntos. Se encontrarían a medianoche bajo un árbol de mora blanca, cerca de la tumba del rey Nino, fuera de las murallas de la ciudad. Desde allí huirían juntos a una tierra donde pudieran estar libres. Tisbe llegó primero, cubierta con un velo. Esperó bajo el árbol de mora, pero entonces escuchó un rugido. Una leona se acercaba, con su hocico manchado de sangre de una reciente cacería. Tisbe huyó aterrorizada hacia una cueva cercana. En su prisa, su velo cayó al suelo. La leona, llegando al árbol, encontró el velo, lo desgarró con sus garras sangrientas, manchándolo de rojo, y luego se alejó hacia el río a beber. Príamo llegó momentos después. Vio las huellas de la leona, vio el velo desgarrado y ensangrentado de Tisbe, y asumió lo peor. Creyó que Tisbe había sido devorada por la bestia. El dolor fue insoportable. Se culpó a sí mismo por haberla hecho esperar sola en la oscuridad. Príamo desenvainó su espada y se clavó la hoja en el corazón. Su sangre salpicó las moras blancas del árbol, tiñéndolas de rojo oscuro. Cayó al suelo, muriendo bajo el árbol donde debía comenzar su vida juntos. Tisbe, una vez que estuvo segura de que la leona se había ido, regresó al árbol. No quería hacer esperar a Príamo. Cuando llegó, encontró a Príamo tendido en un charco de sangre. Se arrojó sobre él, llorando, besando su rostro ya frío. Príamo abrió los ojos una última vez, la vio, intentó sonreír y murió en sus brazos. Tisbe tomó la espada de Príamo. «No estaremos separados ni siquiera en la muerte», dijo, y se clavó la misma espada en su propio corazón. Cayó sobre el cuerpo de Príamo. Sus sangres se mezclaron en la tierra. Los dioses, conmovidos por esta tragedia, hicieron que las moras del árbol permanecieran rojas oscuras para siempre, en memoria de los amantes. Y las familias, al encontrar los cuerpos de los jóvenes, finalmente entendieron la locura de su enemistad. Los enterraron juntos en una sola tumba. Es una historia sobre cómo la comunicación fallida y las suposiciones pueden destruir todo. Si Príamo hubiera esperado solo unos minutos más, Tisbe habría explicado lo sucedido. Si hubiera buscado más evidencia, pero el dolor nubló su juicio, y ese error costó ambas vidas. Hablemos ahora de Eros y Psique, una historia que tiene un final más feliz, pero que está llena de pruebas y sufrimiento. Psique era una princesa mortal de belleza tan extraordinaria que la gente comenzó a adorarla en lugar de a Afrodita. Los templos de Afrodita quedaban vacíos mientras todos acudían a ver a Psique. Afrodita, diosa de la belleza, estaba furiosa por esa competencia de una mera mortal. Llamó a su hijo Eros, el dios del amor,
y le ordenó que hiciera que Psique se enamorara del hombre más vil y despreciable que pudiera encontrar. Eros voló hacia donde estaba Psique para cumplir la orden de su madre. Pero cuando Eros vio a Psique, algo inesperado sucedió. Se pinchó accidentalmente con una de sus propias flechas. El dios del amor se enamoró de la mortal. No pudo seguir las órdenes de su madre. En lugar de eso, ideó un plan diferente. Los padres de Psique estaban desesperados. A pesar de su belleza, ningún hombre se atrevía a cortejarla. Los hombres la adoraban como una diosa, pero nadie la pedía en matrimonio. Consultaron al oráculo de Delfos. La respuesta fue aterradora. Psique debía ser llevada a una montaña y abandonada allí. Un monstruo terrible vendría por ella y la haría su esposa. Con corazones rotos los padres obedecieron. Psique fue vestida como para un funeral y llevada a una montaña solitaria. La dejaron allí, sola, esperando su destino. Pero en lugar de un monstruo, llegó Céfiro, el viento del oeste. La levantó suavemente y la transportó a un hermoso valle donde había un palacio magnífico. Psique entró al palacio. Era magnífico más allá de la imaginación, con paredes de oro y pisos de piedras preciosas. Voces invisibles la atendían, le traían comida, música, todo lo que pudiera desear. Cuando cayó la noche, su misterioso esposo llegó. Pero llegó en oscuridad completa. Le dijo que la amaba, que cuidaría de ella, pero que nunca debía intentar ver su rostro. Si alguna vez veía su cara, él tendría que abandonarla para siempre. Psique vivió en el palacio durante meses. Su esposo invisible la visitaba cada noche. Hablaban durante horas, se rieron juntos, hicieron el amor en la oscuridad. Psique se encontró enamorándose profundamente de este ser misterioso, aunque nunca había visto su rostro. Pero Psique extrañaba a su familia. Le suplicó a su esposo que le permitiera ver a sus hermanas. Él aceptó a regañadientes, pero la advirtió. Sus hermanas intentarían sembrar dudas en su corazón. No debía escucharlas. Sus hermanas llegaron, traídas por Céfiro. Estaban asombradas por el palacio, por la riqueza de Psique, pero también estaban celosas. Cuando Psique les dijo que su esposo venía solo de noche y que nunca había visto su rostro, sembraron veneno en su mente. ¿Y si realmente es un monstruo?, le dijeron. ¿Y si el oráculo tenía razón? ¿Y si está esperando el momento adecuado para devorarte? Debes ver su verdadero rostro. Esta noche, cuando duerma, enciende una lámpara y míralo. Si es horrible, toma este cuchillo y mátalo mientras puedes. Psique intentó resistir, pero las dudas crecieron. Esa noche, cuando su esposo dormía, encendió una lámpara de aceite. La luz reveló no un monstruo, sino al dios más hermoso que jamás había existido, Eros, con alas doradas y rostro de belleza sobrenatural. Psique estaba tan maravillada que se inclinó más cerca. Una gota de aceite caliente cayó de la lámpara sobre el hombro de Eros. Él despertó, vio la lámpara, vio su rostro revelado, vio que Psique había roto su única condición. Eros voló, sin decir palabra, desapareciendo en la noche. El palacio desapareció. Psique se encontró sola en un campo vacío,
había perdido todo: su esposo, su hogar, su felicidad, y ahora enfrentaba la ira de Afrodita, quien había descubierto que su hijo la había desobedecido. Psique vagó desesperada buscando a Eros. Finalmente, se entregó a Afrodita, suplicando ser reunida con Eros. Afrodita, furiosa, le asignó 4 tareas imposibles. Si Psique las completaba todas, podría ver a Eros nuevamente. Si fallaba, sería castigada eternamente. La primera tarea: separar una enorme montaña de granos mezclados: trigo, cebada, millo, lentejas, en pilas separadas antes del amanecer. Psique lloró. Era imposible. Pero las hormigas, conmovidas por su dolor, vinieron por miles y separaron todos los granos para ella. La segunda tarea: obtener un mechón de lana dorada de las ovejas del sol, que eran salvajes y mortales. Psique estaba lista para arrojarse al río en desesperación, pero una caña susurró un consejo: espera hasta que las ovejas duerman al mediodía. Luego recoge la lana que han dejado enganchada en las zarzas. Psique siguió el consejo y completó la tarea. La tercera tarea: llenar un frasco de cristal con agua del río Estigia, que fluía en lo alto de una montaña inaccesible, guardada por dragones. Esta vez, un águila de Zeus, recordando cómo Eros había hecho que se enamorara de Ganímedes, voló hasta allí y llenó el frasco por ella. La cuarta y última tarea era la más peligrosa: descender al inframundo y traer de vuelta una caja con un poco de la belleza de Perséfone. Psique sabía que esta tarea significaba su muerte. Los mortales no regresan del inframundo. Se subió a una torre, lista para arrojarse, y así, al menos, llegar rápidamente al reino de los muertos. Pero la torre habló, dándole instrucciones detalladas sobre cómo descender al inframundo viva y cómo regresar. Le dijo que llevara 2 monedas para Caronte y 2 pasteles de miel para Cerbero. Le advirtió sobre las trampas que encontraría y cómo evitarlas. Psique descendió al inframundo. Resistió todas las tentaciones de ayudar a las almas suplicantes que intentarían retrasarla. Llegó ante Perséfone, quien le dio la caja sellada. Le advirtió que nunca abriera la caja. Psique comenzó el regreso. Casi había llegado de vuelta al mundo de los vivos cuando el pensamiento la golpeó. Si contenía la belleza de Perséfone, tal vez podría usar un poco para hacerse más hermosa para Eros. Solo un poco. Abrió la caja. No contenía belleza. Contenía el sueño de los muertos. Psique cayó, envuelta en un sopor mortal, como muerta ella misma. Eros, quien finalmente había sanado de su quemadura y había escuchado todo lo que Psique había sufrido por él, voló a buscarla. La encontró cerca de la entrada del inframundo, pálida e inmóvil. Limpió el sueño de su rostro y lo devolvió a la caja. La despertó con un beso. Eros la llevó al Olimpo ante Zeus. Suplicó que permitieran que Psique se convirtiera en inmortal para que pudieran estar juntos eternamente. Zeus, conmovido, también complacido de ver a Afrodita finalmente derrotada, aceptó.
Le dio a Psique ambrosía, la comida de los dioses. Psique se transformó en diosa. Eros y Psique se casaron en el Olimpo con todos los dioses como testigos. Incluso Afrodita tuvo que aceptar la unión. Tuvieron una hija llamada Edone, que personificaba el placer, y vivieron felices para siempre. La historia de Eros y Psique es única porque tiene un final verdaderamente feliz, pero el camino hacia ese final estuvo lleno de sufrimiento, pruebas y la muerte casi literal. Psique tuvo que probar su amor de maneras que ningún mortal debería tener que hacerlo. Descendió literalmente al infierno por amor. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el amor en la mitología griega? Nos dicen que el amor verdadero es raro y precioso, que requiere sacrificio, confianza y voluntad de sufrir, que a menudo es imposible, atravesado por la muerte, el destino o los caprichos de los dioses. Orfeo y Eurídice nos enseñan sobre la confianza, Príamo y Tisbe sobre la comunicación, Eros y Psique sobre la perseverancia. Pero también nos dicen algo más oscuro, que el amor raramente es recompensado en esta vida, que aquellos que aman más profundamente a menudo sufren más terriblemente, que los dioses son celosos de la felicidad humana y que destruyen por capricho. El amor en la mitología griega es glorioso, pero generalmente trágico. Es la emoción más elevada de la humanidad, pero también la que nos hace más vulnerables al dolor. Estas historias han perdurado durante milenios porque reconocemos su verdad. El amor real no es el cuento de hadas simple, es complicado, doloroso, a veces imposible. Requiere que entreguemos partes de nosotros mismos, nos hace vulnerables de maneras que nada más puede hacerlo. Y cuando se pierde, el dolor es insoportable. Los griegos entendían esto y crearon historias que capturan la belleza terrible y el poder destructivo del amor verdadero. Hola, soy David. Acompáñenme a ver cómo fue que hicimos posible este siguiente video. Este video que trata sobre los amores imposibles, como este caso de Orfeo y Eurídice, Eros y Psique, pues ha sido creado e inspirado con un tipo de arte realista, con tonos vivos y en algunos casos oscuros, pero sobre todo enfocándonos en diferentes escenarios y aprovechando los diferentes planos que podemos utilizar. Es el caso de un plano medio cuando enfocamos el romance de los personajes, o incluso un plano aéreo al momento que damos una vista panorámica de sitios, etc. O primer plano al momento de ciertas expresiones, como es el caso de Afrodita enojada, o un plano general, cuando personas se encuentran conversando como tal. Con respecto a la música, en algunas partes de este video han sido ocupada música de melancolía, otros música de aventura, pero siempre apegado a lo que dice la narración. Y claro, igualmente los efectos de sonido no podían faltar. En este caso hemos utilizado muchísimos efectos de sonido. Es el caso de viento, naturaleza, la lira de Orfeo, las llamas del inframundo, naturaleza, etc. Si les agradó esta breve información, no olviden compartir, seguirnos y seguir disfrutando de esta gran comunidad. Hasta la próxima.